temas que pudimos hablar con la ministra tiene que ver con el salario, con la mejora salarial que se necesita, discutir el último tramo de lo que viene del año, la posibilidad también de una suma, pero bueno, son todas cuestiones que nosotros hicimos saber cuáles eran nuestras necesidades. Obviamente también lo de jornada completa y escuelas hogares que está pendiente de tener una solución más de fondo, pero bueno, este contexto que vos decís es justamente que está atravesando toda la provincia de La Pampa. En ese momento la ministra lo que manifestó, justamente ese día estaba en reunión el gobernador de la provincia con el presidente de la Nación, por lo que tiene que ver con los fondos, sobre todo ligados a la jubilación, en las cuales también entran la jubilación docente. Así que, bueno, un poco la discusión salarial, según la postura oficial, va a estar atada a esas negociaciones y a esa posibilidad de que La Pampa cobre esa deuda. En el mientras tanto, nosotros obviamente que planteamos cuáles son las demandas y las necesidades. Insistimos nosotros con el tema de que si bien la inflación es baja y técnicamente el salario docente en la provincia de La Pampa está por encima de esos índices, la realidad es que los docentes no llegan a fin de mes, que tienen incluso muchos, o sea, eso va en aumento también, trabajos aparte del cargo docente, no todos acceden a 2 cargos. El tema de tener 2 cargos en las escuelas con la demanda que significa hoy la tarea docente también genera mucha sobrecarga y termina siendo contraproducente para la salud. Bueno, por lo tanto la situación es compleja y es compleja para todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nosotros obviamente hablamos de nuestro sector, pero es algo que atraviesa a todos los trabajadores de nuestro país. Imagino que a ustedes se le habrá prendido una lucecita de alarma cuando salió el ministro de Hacienda a decir que había riesgo de no pagar las jubilaciones. Es decir, bueno, si ya no hay para pagar las jubilaciones, ¿qué vamos a hablar de aumento? ¿No? Me imagino que esta ha sido una lucecita de alarma, no solo para ustedes, para todos los trabajadores, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una representante en el Instituto de Seguridad Social, que es Karina Peredo, y ella permanentemente participa de las reuniones de directorio, porque es una directora en representación de las y los docentes. Por lo tanto, nosotros esta situación que viene atravesando el instituto y que viene atravesando también la obra social es algo que no desconocemos, incluso hemos hecho y hemos recorrido buena parte de la provincia alertando, ¿no? Sobre todo, bueno, es bastante difícil trabajar con los compañeros y compañeras que recién se inician porque ven a la jubilación como algo muy lejos, pero la realidad es que hoy hay un porcentaje que Nación no está pagando y que corresponde por ley, no es un capricho de la provincia porque no acuerde políticamente, sino que es una ley donde venía un 7% para compensar, cosa que hoy no está sucediendo y lo está poniendo el gobierno de la provincia de La Pampa. Por lo tanto, obviamente que para seguir sosteniendo ese porcentaje tiene que recortar de otro lado. Eso nosotros no lo desconocemos, pero bueno, también obviamente nosotros como trabajadores no queremos perder nuestra jubilación. La jubilación docente es una jubilación especial, o sea, es una jubilación que tiene que ver con un logro de las y los docentes y con la tarea que realizamos. En la provincia de La Pampa, las docentes mujeres nos jubilamos a los 55 años y los varones a los 57. Hay un sistema de puntos al que llegamos y accedemos que nos permite adelantar los años y con una jubilación bastante similar a lo que cobramos durante la actividad. Por lo tanto, económicamente también es buena y tiene que ver con que la mayor parte de nuestro salario es remunerativo bonificable. Queremos seguir sosteniendo eso y queremos seguir sosteniendo que los docentes que están cerca se puedan jubilar en las mismas condiciones. La verdad es que el riesgo hoy es que Nación, a partir de la composición nueva que va a tener el Congreso, logre, sin necesidad de vetar, y con la mayoría del Congreso, logre modificar estas condiciones de jubilaciones. Ya desde el año pasado hay un proyecto presentado por ESPER, respecto de transferir las cajas provinciales a la Nación, o sea que todo el dinero que hoy se recauda en la provincia y se redistribuye pasaría a Nación y cambiar las condiciones. Que lo más angustiante para nosotros sería la edad y lo que cobramos, ¿no? Claro. Porque si nosotros comparamos una jubilación
del ANSES con una jubilación docente, estaríamos perdiendo todas las condiciones y lo que tiene que ver con nuestros aportes. Nosotros en este momento aportamos un 13%, o sea, aportamos más para poder jubilarnos unos años antes. Tiene que ver igual con un análisis más complejo, que es la tarea docente, donde uno hace trabajo intelectual, por lo tanto tampoco puede, por la edad que tenemos y la distancia generacional con nuestros estudiantes, estar más de los 55 años en el aula. Claro. Un frente de lucha incómodo, digo, porque mientras está este tema de la jubilación, también está el tema de no perder poder adquisitivo, porque ya se ha perdido mucho, y cada uno tiene sus argumentos, pero el laburante no le cuenta sus problemas al gobierno nacional ni al gobierno provincial, y sin embargo sí tiene que recibir los argumentos de los gobiernos nacional y provincial de decir no puedo por esto, ¿no? Incómoda esa situación porque hay que pelear por no poder perder poder adquisitivo y además por el tema de la jubilación específicamente de esta provincia, que realmente sería un trastorno para los laburantes, ¿no? Sí, por supuesto, la incomodidad de esta de la que vos hablás es justamente a la que nos enfrentamos, bueno, los sindicatos y también los docentes, ¿no? Porque los docentes no están alejados de la realidad de saber que el trabajador de al lado, sea la rama que sea, también tiene derecho a cubrir la canasta básica y a llegar a fin de mes. Acá hay una realidad que tiene que ver con un modelo donde los trabajadores cada vez aportamos más por menos ingresos, o sea, ese es el modelo que se está implementando y obviamente que eso tensiona permanentemente. Nosotros desde el sindicato no podemos dejar de pelear más allá de las cuentas de la provincia y de los argumentos del Ejecutivo Provincial, dejar de pelear por un salario digno, ¿no? Hoy en este momento, si bien estamos técnicamente por arriba de la inflación, hay algunas variables que no son tenidas en cuenta por el INDEC, como por ejemplo el alquiler o el gasto en combustible, y bueno, los docentes esos gastos los tenemos fijos. También hay otros trabajadores que los tienen, pero bueno, el sindicato pelea por sus trabajadores en este momento y bueno, la discusión va a pasar por ahí, va a pasar por algún tipo de posibilidad de cerrar lo más arriba posible lo que queda del año y también la posibilidad de esta suma compensatoria que nosotros todos los años la teníamos garantizada, si bien siempre exigimos y pedimos que fuera pasada al básico. Creemos que más allá de que ese logro por ahí hoy está un poco más lejos, tiene que seguir existiendo, ¿sí? Con esa suma nosotros compensábamos parte de esta pérdida que tenemos por lo irreal de los datos de la canasta básica del INDEC. Y otra cosa que no podemos perder de vista y que también cuesta bastante hacernos de esa lucha a veces, tiene que ver con la pérdida del FONID, que significa para algunos el 10 y para otros el 20% del salario, más de 200.000 pesos para quienes tienen 2 cargos o más de 15 horas, que eso ya hace más de 1 año y medio, va a ser 2 años, que los quitó el gobierno nacional y que no lo hemos podido recuperar. Claro. Bueno, eso ya habla de otra lucha a nivel nacional que, por lo menos visto desde afuera, a uno le llama mucho la atención, ¿no? Que sean, como ha pegado fuerte el individualismo a punto tal que los jubilados reclaman solos, los universitarios reclaman solos, es decir, no hay, están todos afectados por lo mismo, pero no hay ese espíritu de cuerpo de decir, no, pará, luchemos porque la lucha es la misma para todos, ¿no? Porque el FONID hubiera sido una cuestión distinta si todos se hubieran puesto de acuerdo a defender la educación, para que en el Congreso, que en ese momento tenía todavía una minoría mucho más grande, el gobierno nacional, los políticos se pongan las pilas y salgan a reclamar esto y no permitir ese, digamos, el decreto 7023, por ejemplo, y todo lo que vino después, gobernar por decreto, la ley de que hago lo que quiero y la Constitución para mí no tiene sentido. Eso me parece que ha sido una cuestión permisiva de las individualidades en la lucha general, ¿no? Sí, coincido ahí en el análisis que haces, porque en realidad hoy vemos que hay sectores que se desprenden de las políticas del gobierno nacional, pero en su momento votaron la ley base, como vos decís, y ahí le dieron
el puntapié inicial para que un montón de derechos fueran derogados o vetados. La verdad que sí, que cuesta por ahí construir unidad y también es cierto que uno tiene que hacer, nosotros en el caso del sindicato, pero digo, uno tiene que hacer un análisis respecto de qué es lo que está pasando al interior de las y los docentes, qué es lo que están necesitando, volver a barajar y dar de nuevo respecto de cuáles son las discusiones, pero bueno, es necesario tener una discusión en el ámbito, una discusión pública, digo, en el ámbito de lo que tiene que ver con la nación y también de lo que tiene que ver con la provincia, o sea, la posibilidad de ver cómo se distribuye el ingreso en la provincia, cuáles son los sectores que más lo necesitan, o sea, creo que hay que visibilizar un poco dónde están yendo los recursos de la provincia y dónde están yendo los recursos de la nación. Hay una ley de coparticipación federal que no se cumple, donde las provincias aportan a nación, que la nación no tiene gente para mantener, es más, lo que está haciendo es desmantelando, y después ver cuáles son los recursos que le ingresa a cada provincia y ahí poder disputar la redistribución del ingreso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son cuestiones estructurales, son cuestiones que creo que quienes están en las conducciones tanto políticas como en las conducciones sindicales tenemos, ¿no?, que abrir un debate público sobre esto, dar mayor participación, y ahí también uno puede llegar a traccionar respecto de cómo están funcionando las organizaciones democráticas, ¿no?, cómo funciona el Congreso, qué importancia para los pampeanos y las pampeanas que nos representan como diputados y senadores escuchan la voz de quienes lo votaron y no las disputas políticas que escapan al común de la gente. Pero bueno, son discusiones que llevan tiempo y la verdad que hoy lo que necesitan el sector de trabajo y puntualmente los docentes es una respuesta salarial, bueno, poder cobrar obviamente el aguinaldo, que es un derecho conquistado, que algunos sectores, si avanza la reforma laboral, lo van a perder, en el caso nuestro no, pero bueno, digo, hay que poner en la balanza todo. Claro. Y hablábamos recién a nivel nacional el hecho de los individualismos y cómo está a nivel provincial ese tema. Y no, en un momento de crisis nosotros en el sindicato lo que observamos siempre es que el docente, la trabajadora y el trabajador, obviamente que piensa lo que le está pasando, nosotros trabajamos permanentemente con las familias y no hay un desconocimiento de la realidad, porque parte de los problemas que llegan a la escuela tienen que ver con esa realidad socioeconómica aplastante en los barrios que hace que el conflicto se desate en la escuela o que la escuela tenga que dar respuesta a algunas cuestiones como por ejemplo la alimentación de los chicos y las chicas. Digo, los docentes no estamos ajenos a eso. Sí, obviamente que uno necesita resolver las cuentas de todos los meses y por más discurso y por más necesidad de tener empatía hacia el otro, tiene que haber una respuesta de ese lado. Digo, es una situación bastante compleja, pero no prima el individualismo, más allá de que puede haber sí expresiones individualistas. Nosotros sabemos perfectamente por lo que están pasando las familias. Sí, me refería en individualismo en la cuestión de que un gremio por su lado y el otro mira, después va el otro y el resto mira, y no hay una lucha conjunta cuando la problemática es la misma. No, sí, bueno, en el caso de la provincia de La Pampa no hay tantos gremios. Nosotros los docentes tenemos una paritaria particular que es la paritaria docente y el resto de los gremios estatales trabajan en otra mesa. Nosotros siempre tenemos acuerdos respecto de situaciones que nos atraviesan a todos los trabajadores, pero en general la discusión salarial sí es separada. Después también al interior del sistema, obviamente, nosotros hoy tenemos una problemática que tiene que ver con el achatamiento de la escala, o sea, la carrera docente, que significaba que vos cuanto más años tenías un sueldo mejorado por la categoría de antigüedad, y eso con el aumento del mínimo garantido, que es el mínimo que cobra un docente, se ha achatado, no hay una diferencia. Entonces, obviamente que de esos sectores que tienen más antigüedad tenemos un enojo importante, o lo que está pasando por ejemplo en jornada completa y escuelas hogares, donde si bien conseguimos una suma que se va actualizando, no es remunerativo y bonificable y tampoco subsana completamente. Digo, hay algunas
cuestiones más sectorizadas al interior, porque bueno, el sistema educativo es complejo y no todos los cargos ganan lo mismo, ni trabajan la misma cantidad de horas, ni tienen la misma función. Entonces bueno, eso son discusiones que por ahí se van dando y nosotros desde el sindicato le tenemos que dar respuesta desde nivel inicial hasta nivel superior. Claro, sí, no, porque además... Entonces... Además tenés, el que tiene un cargo en la escuela primaria sabe que lo tiene asegurado. En la escuela secundaria vos tenés horas que hoy las tenés y mañana no. Sí, el problema, a ver, por ahí una diferencia bastante importante es que quien tiene cargo en la escuela primaria trabaja de lunes a viernes, toda la mañana o toda la tarde en la misma escuela. En cambio el profesor de secundaria, la profe de secundaria, de acuerdo a la cantidad de horas que tenga, transita 5 o 6 escuelas, a veces más. Acá en la ciudad de Santa Rosa hay profesores que tienen más de 8 escuelas u 8 escuelas. Entonces eso significa también no solamente el costo en términos de transporte y combustible, sino también la salud mental. Imagínate que vos a esas... Supongamos que la media sea 4 escuelas, que debe andar por ahí entre 4 y 5, vos a las 5 escuelas tenés que responderle todo lo que tiene que ver con el trabajo extra del docente, ¿no? La planificación, las reuniones, que son extras, a veces están las jornadas institucionales, pero a veces hay reuniones con la familia, con los padres, con los grupos, bueno, toda la tarea administrativa extra que el docente, que es trabajo no remunerado, históricamente demandado por la CETERA, multiplicado por la cantidad de escuelas que tenés. Por ahí en primaria eso es un poco más fácil, pero también hay una fuerte sobrecarga sobre el nivel primario y sobre el nivel inicial, que tiene que ver con, bueno, revertir algunas cuestiones que dejó la pandemia. No sé si ustedes han escuchado hablar de los programas para apoyar la lectura, para mejorar los aprendizajes, sobre todo en nivel primario, que está llevando adelante la provincia, y bueno, que significan también el laburo de las y los docentes, ¿no? Claro. Ahí mencionaste al pasar el tema de los docentes de secundario que tienen que asistir a distintas escuelas. Imagino que en el resto de la provincia debe ser así, pero aquí en 25 de Mayo, por ejemplo, hay gente que vive en 25 y va a Puelén o va, bueno, en primaria Colonia Chica, y ese gasto no se lo reconoce nadie, ¿no? ¿Alguna vez se planteó este tema? Porque, digo, es un gasto extra para ir a trabajar cuando debiera estar garantizado, ¿no? Y nosotros sí, lo hemos puesto como una variable a discutir siempre en la paritaria salarial, porque es una variable que a nosotros nos determina, ¿no? Esto que decís en 25 de Mayo también pasa en el norte de la provincia. Yo soy oriunda de Luigi, por ejemplo, los docentes de Luigi trabajan algunos en Calefú, algunos en Parera, en Embajador Martini, que está a 22 kilómetros. Y bueno, y eso hay ahí dos cuestiones. Por un lado, el acceso al trabajo, ¿no?, del docente, pero por otro lado, que la escuela tenga docentes dando clase, ¿no? Porque a veces pasa que si no se cubre con docentes, bueno, el listado sigue, y a veces hay personas que están a cargo de los espacios curriculares que no tienen formación, y eso impacta necesariamente en la calidad educativa. Digo, también hay una necesidad de la provincia de cubrir los cargos con título docente, ¿no? Por lo tanto, también lo usamos nosotros como un argumento válido a la hora de discutir una mejora salarial. No solamente el combustible, sino que hay que poner el auto, que el desgaste del auto, de las cubiertas y todas esas cuestiones, que en otras épocas por ahí siempre fue un gasto, pero en otras épocas por ahí uno era más lo que ganaba que lo que gastaba, pero hoy es al revés. Y lo que observamos, el otro día, por ejemplo, nos llegó un caso acá de la localidad de Anguil, que está pegado a Santa Rosa, donde se están quedando sin docentes en el secundario porque renuncian. Los docentes que antes iban de Santa Rosa hoy ya no pueden porque económicamente no les rinde. Claro. Entonces la localidad, al ser tan chiquita y al depender históricamente de docentes de la capital, se ve en un problema grave, que es no tener docentes. Pasa en muchas partes de la provincia, y no solamente a nivel secundario, también pasa en jornada completa, ¿sí? Nos contaban el caso, por ejemplo, hace unos meses estuvimos por la zona de Guatraché, y pasaba en Macachín, y pasaba lo mismo en Campos, que había cargos de jornada completa que no se cubrían, porque el cargo de jornada completa hoy está trabajando más horas por lo mismo que gana una de jornada simple. Entonces la docente elige
trabajar en una escuela de jornada simple. Claro. Entonces, esas distorsiones que ha sufrido el salario producto del aumento del garantido, la tenemos que corregir. Está bien. Te doy dos cositas y te dejo en libertad y te agradezco enormemente la charla. Vos sabés que antes que charláramos con vos, yo estaba reproduciendo un recorte de audio de un joven que se llama César González, que es periodista, escritor, cineasta, pero que viene de la villa y pasó por el infierno de la delincuencia, la cárcel y todo lo demás, y hoy pudo salir de ese infierno y cuenta lo que le pasaba a él y por qué eligió la delincuencia a los 12, 13 años, ¿no? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque mientras hablamos en general de cuáles son las luchas que ustedes tienen todos estos elementos que trae la pobreza a la escuela y con las que tiene que lidiar el docente, ya sea en primaria, ya sea en secundaria, ¿no? Que genera un ámbito de conflicto, vos lo mencionaste al pasar en la charla, que no sé si está entre los temas de discusión más a flor de piel ahí cuando se conversa con el gobierno este tema, que lo social termina haciéndose cargo de dos tareas, ¿no? La educación y la cuestión social, el docente, ¿o no? Sí, nosotros lo discutimos obviamente porque hoy lo que observamos es una pérdida de matrícula a nivel secundario. Es un nivel que no hace demasiados años que es obligatorio y tuvo un costo político altísimo el lograr la obligatoriedad del secundario y todavía hay una fuerte resistencia de la sociedad, más que se acrecienta, ¿no?, con un modelo neoliberal como el que nos gobierna hoy, pero digo, esta pérdida de matrícula a nivel secundario tiene que ver con que muchos chicos tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, la escuela que les podía garantizar el ascenso social, como era antes, no está garantizado, porque en estos sectores lo que hay son problemas estructurales, como vos decís, la pobreza o la relación pobreza-delincuencia. Eso creo que es un debate más profundo y los cambios tienen que venir pensados, digo, desde un proyecto político nacional. A nivel provincial, si bien los números no son comparables con a lo mejor las situaciones que hay en otras provincias, sí nosotros observamos que los chicos se van de la escuela. Estuvimos esta semana también hablando con la directora de secundario y hay algunos chicos en algunas localidades, por ejemplo en General Pico, que están trabajando, están en situación de trabajo. Se hace también todo un trabajo relacionado con el trabajo infantil, con las denuncias, con ver dónde están esos chicos y poder traerlos de nuevo al secundario. Pero bueno, al interior del secundario y lo que los profes nos cuentan y nos demandan es cómo le das respuesta a esos problemas graves y estructurales a los chicos en la secundaria, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Que no es el ámbito que le da respuesta, que tienen otros problemas que no les permiten estar pensando en una clase de historia, de economía o de matemática. Son debates que creo que hoy son más que necesarios debido al contexto, ¿no? Cuando el contexto es más positivo, más proclive a las clases vulneradas, o por lo menos en las familias de los chicos que van a la escuela, está garantizada la vivienda, está garantizado el trabajo y el acceso a la comida, a la vestimenta, es más fácil que chicos transiten por la escuela. Claro. En este momento estamos en una situación completamente inversa, por lo tanto el primer problema que tiene el pibe que va a la secundaria, incluso lo ves también en nivel primario, con cuestiones que tienen que ver con la disrupción, el comportamiento de los pibes, el no poder estar ahí, pasa por otras situaciones que escapan a la escuela, ¿no? Seguramente son familias que están atravesando una situación socioeconómica muy compleja. Claro. Y bueno, termina siendo una caja de resonancia a la escuela y el docente que no puede dar respuesta, porque además no tiene la obligación, pero bueno, como agente del Estado, ciertas cuestiones las ha asumido históricamente la escuela y en situaciones tan complejas como la que vivimos hoy, creo que los docentes son los primeros en ponerse la camiseta. No, pero además por una cuestión humanitaria, es decir, más allá que no sea tu obligación, es la cuestión de sensibilidad humana que tiene el docente, hace que se ocupe aunque nadie lo obligue a hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Después lo que pasa que eso es
termina también sobrecargando y desgastando la tarea del docente, y bueno, y ahí el docente donde no se ve cuidado, donde no ve la autoridad pedagógica, donde la familia genera tensiones en la escuela y tiene que ver obviamente con lo que está atravesando. Por eso siempre tratamos de ponernos del lado de los docentes y de que el ministerio pueda escuchar y ver estas cosas, más allá de que las conoce, porque ellos son los que tienen las estadísticas. Incluso la escuela, por ejemplo, la escuela de verano a veces da respuesta con lo que tiene que ser con alimentación extra para que los chicos se lleven a la casa. Bueno, aprendizajes también nos dejó la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el rol de la escuela en esta situación? Claro. La última es más una curiosidad mía, una duda mía, pero que tiene que ver con todo esto. Vos lo mencionaste al pasar, la edad de jubilación, las mujeres a los 55, los hombres creo que me dijiste 57. Hace ya un par de años venimos discutiendo la igualdad de género. ¿Por qué esa desigualdad a la hora de jubilarse? Eso nos reclaman los varones afiliados, los docentes. Bueno, está hecha así la ley y tiene que ver con un sistema de puntos que nosotros tenemos de acuerdo a frente a alumnos, pero sí hay una diferencia entre los varones y las mujeres. No creo que estemos hoy en condiciones de discutir eso, pero está establecido así y la verdad que sí, que es una diferencia que existe entre varones y mujeres. Debe venir de la cuestión esta histórica de que los varones pueden trabajar más y hacer más fuerza, ¿no? Claro. Por ahí es parte de una devolución de favores. Del poderío que tiene, del poderío que tiene el patriarcado a nivel mundial, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, nosotros defendemos la edad jubilatoria, porque bueno, ya te digo, la tarea de las y los docentes es una tarea intelectual, una tarea donde tenemos que estar física, psicológica y mentalmente aptos y aptas para estar con estudiantes y no estar demasiado alejados generacionalmente para para que la escuela sea un pasaje positivo, con aprendizajes de calidad. Nosotros permanentemente, además de lo que hacemos, nos estamos formándonos continuamente. Algunas formaciones son establecidas por el ministerio, incluso son obligatorias porque tienen que ver con algunas demandas que tiene el sistema, y también para estar en el listado, si bien eso se ha mejorado bastante, tenemos que seguir haciendo cursos y formándonos para mantenernos ahí arriba en el listado docente, para el acceso al trabajo. Así que eso también demanda una tarea extra, que es una tarea intelectual. Por lo tanto, tampoco podemos estar toda la vida estudiando, ¿no? Claro. Claudia, te agradezco mucho tu tiempo. Ha sido un gusto charlar con vos. Igualmente, gracias a ustedes. Y bueno, un saludo ahí a 25 de mayo. Tenemos pendiente este año, que nos queda poquito de este año, pero tenemos pendiente ir, así que seguramente si andamos por ahí les escribo y nos vamos hasta la radio. Por supuesto que sí, serán bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Abrazo, chau.